El día de hoy en las urgencias urológicas hablaremos de trauma ureteral y trauma vesical. Empecemos con la anatomía de los uréteres, los cuales son túbulos que nacen de la pelvis renal y miden aproximadamente 25 centímetros, descienden de la pared posterior del abdomen y son retroperitoneales. Su origen embriológico es del endodermo de la alantoides primitiva, que ha ascendido hasta formar este conducto excretor formado por los cálices renales y la vejiga urinaria. Tiene distintos trayectos y porciones lumbares, pélvicas y vesicales. Presentan distintos engrosamientos y ensanchamientos en esas porciones que son importantes en los casos de litiasis. A continuación veremos todos los estrechamientos que tiene el uréter. Empecemos con la unión pielo-ureteral. Posteriormente, el otro estrechamiento es al cruzar la arteria ilíaca externa, y el último, donde más se alojan los cálculos en un 60%, es la unión uretero-vesical. Las lesiones ureterales, la etiología, vemos que se puede producir por traumatismos externos, una cirugía abierta, una laparoscopia y un procedimiento endoscópico. Cabe destacar que esto es infrecuente. Sin embargo, existen otras causas por lo cual se producen lesiones ureterales, como son la ligadura intraoperatoria con suturas, la incisión y la sección por material cortante, la abulsión, la desvascularización por microondas, por electrocauterio o por congelamiento. Y también cabe destacar las lesiones por arma de fuego y arma cortopunzante. Hay que tener en cuenta que una lesión ureteral inadvertida, tratada incorrectamente, puede llevar a complicaciones como urinoma, absceso, estenosis ureteral, fístula urinaria, por lo cual es importante tener en cuenta y siempre sospechar las lesiones ureterales. Se presentan en el 4% de los traumatismos penetrantes y en el 1% de los traumatismos contusos, ya que los uréteres están bien protegidos y se considera un blanco poco probable de las lesiones. Por otro lado, vemos que con frecuencia estos pacientes presentan lesiones concomitantes significativas que pueden ayudarle a aumentarle la mortalidad hasta un 33%, como son perforación del intestino delgado entre un 40 y 65% y del grueso en un 28 a 33%. El mecanismo de lesión por lo cual un proyectil daña a los uréteres es análogo a como si se dañara un vaso sanguíneo, que no solo es por sección transversal directa, sino también por interrupción de la irrigación sanguínea intramural y posterior necrosis. También hay que tener en cuenta que hay procedimientos como son la histerectomía, la cirugía colorectal, los otros procedimientos pelvianos como extirpación de un tumor de ovario, la uretropexia transabdominal, la cirugía vascular abdominal y la cesárea pueden lesionar el uréter. En cuanto a la cesárea, el 23% corresponde a pacientes que se hayan hecho múltiples cesáreas. En la siguiente imagen analizamos la relación que tiene la arteria uterina, el ovario con el uréter, por lo cual el cirujano debe tener detallado en su mente todas las estructuras anatómicas para causar la menor lesión posible. Pasando a hablar del diagnóstico, vemos que la hematuria es un indicador inespecífico de lesión urinaria. La ausencia de esta en un paciente con lesión ureteral puede deberse a una sección parcial de un uréter adinámico o a una sección ureteral total. También encontramos otros signos como fiebre, leucocitosis, irritación peritoneal local, los cuales son signos y síntomas de una lesión ureteral que pasó inadvertida. Una de las imágenes diagnósticas que vamos a usar es la urografía excretora. Como vemos en la imagen, vemos una extravasación en la parte superior del uréter derecho como resultado de una herida por arma blanca. Se distingue la ausencia de medio de contraste en el uréter por debajo del sitio de la lesión, lo que indica una sección ureteral completa. También serán útiles una pielografía retrógrada o la urotomografía, que sería la prueba de elección para diagnosticar estas lesiones. En cuanto al tratamiento, vemos que es importante el diagnóstico temprano, el cual se le dará un reparo primario definitivo. El diagnóstico tardío se le puede hacer un drenaje, derivación urinaria proximal y un reparo posterior. El 5% de los no diagnosticados pueden presentar hidronefrosis y riñón no funcionante. Las lesiones tangenciales se le puede colocar un catéter ureteral. En cuanto al trauma del tercio distal, este se tiene que hacer una ureteroneocistostomía, y el trauma externo se puede hacer una sustitución ureteral o un autoimplante. En el siguiente gráfico analizaremos la técnica de la ureterostomía después de una rotura traumática, en la cual en la parte A vemos que se define la lesión del sitio a través de la movilización ureteral. B, se hace un desbridamiento de los márgenes y dilatación. A continuación, una
una introducción del tutor ureteral, posteriormente una aproximación con material de sutura reabsorbible, idealmente 5-0, y en la F el resultado final. A continuación hablaremos del trauma vesical. Vemos que la vesícula es un órgano hueco musculomembranoso que forma parte del tracto urinario y recibe la orina de los uretres, la almacena y la expulsa a través de la uretra posterior. El origen embriológico procede de la parte inferior del pedículo de la alantoides, obliterándose progresivamente la parte superior de este pedículo para formar el uraco. La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis, por delante está fijada al pubis, por detrás limita con el recto, con la parte superior de la próstata y en las vesículas seminales en el hombre y con la vagina en la mujer. Analizaremos a continuación la anatomía de la vejiga, en la cual tenemos los meatos ureterales, posteriormente tenemos el trígono vesical, a continuación la pared posterior, el músculo detrusor que cubre a toda la vejiga, el esfínter interno, la próstata, el esfínter externo y el esfínter externo. Por su ubicación profunda en la pelvis ósea, para que haya una lesión de la vejiga tiene que ser un trauma de alta energía, en colisiones vehiculares con desaceleración rápida. También se pueden presentar en caídas, en accidentes, en agresiones y golpes en el abdomen inferior. El 70-83% es causado por fracturas pélvicas y en el trauma cerrado se puede causar con 62 o 88% de las veces, teniendo en cuenta que tiene que ser un trauma de alta energía. También se puede presentar ruptura intraperitoneal de vejiga y siempre la iatrogenia en los cirujanos con poca experiencia podrían hacer unas lesiones en la vejiga. En cuanto a los signos y síntomas clínicos, vemos que el dolor suprapúbico combinado con la incapacidad para orinar es característico. También podemos encontrar dolor a la palpación por encima del pubis, equimosis del abdomen inferior, defensa y rigidez abdominal y disminución de los ruidos intestinales. Cuando se sospecha un desgarro por contusión vesical, se debe hacer un sondaje inmediato y la presencia de hematuria es un indicador confiable. En cuanto al diagnóstico e imágenes, vemos que hay que hacer una cistografía inmediata. Como vemos en la imagen que revela un desgarro extraperitoneal de la vejiga con extravasación al escroto. La exploración quirúrgica mostró laceraciones en el cuello vesical anterior y en la uretra prostática. Y en la otra imagen vemos con cistografía por tomografía que muestra material de contraste rodeando las asas del intestino, lo que coincide con un desgarro intraperitoneal de vejiga. En la siguiente imagen de la izquierda vemos un patrón denso en forma de llama de la extravasación del contraste en la pelvis debido a un desgarro extraperitoneal de vejiga, el famoso signo de la llamarada. Y en la imagen B vemos una cistografía del mismo paciente después de 2 semanas del drenaje con sonda que muestra una vejiga totalmente curada. En cuanto al tratamiento, vemos que la rotura extraperitoneal no complicada de la vejiga puede manejarse conservador con una sonda. Las indicaciones para la reparación inmediata son una lesión intraperitoneal por traumatismo externo, una lesión penetrante o iatrogénica no urinaria, drenaje vesical inadecuado o coágulos en la orina, lesión en el cuello vesical, lesión rectal o vaginal, fractura pelviana abierta, fractura pelviana que requiere reducción abierta y fijación interna, pacientes estables seleccionados sometidos a laparotomía por otras razones, fragmentos óseos que se proyectan hacia el interior de la vejiga. Es importante tener en cuenta que los resultados y las complicaciones que se pueden presentar, como son acidosis, uremia, fiebre y sepsis, las cuales podrían aumentar la mortalidad, escasa producción de orina, peritonitis, ilio, ascitis urinaria o dificultades respiratorias. Las lesiones que no son reconocidas del cuello vesical, de la vagina y del recto, asociadas con rotura de la vejiga, pueden producir incontinencia, fístula, estenosis y dificultad en la reconstrucción posteriormente. Ahora pasemos a la pregunta, como es costumbre en nuestros videoclases: ¿en cuál de los siguientes traumas urológicos encontramos el signo radiológico de la llamarada? Esta pregunta me la hicieron en un examen y la respuesta es trauma vesical. Es donde, como vemos en la imagen, se encuentra el signo de la llamarada por esa gran extravasación de contraste que parecen que fueran unas llamas.